mensaje de esta mañana, fe y Jesús, su autor, consumador y sostén. Y quiero invitarte a leer conmigo un pasaje muy conocido que está en el libro de Hebreos, capítulo 12, y dice así en sus primeros 2 versículos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, oramos esta mañana, Señor, que nos hables profundamente y, Señor, oramos especialmente que levante nuestra fe, que la inyecte, Señor, de pasión. Padre, en el nombre de Jesús, una unción renovada de fe descienda sobre esta casa y sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, por la palabra. Amén y amén. Bueno, como lo recordamos recién, iniciamos un nuevo mes y una nueva serie de la palabra 2025. ¿Cuál es el lema de la palabra profética 2025? Año de establecimiento. Año de establecimiento. Y entonces hoy comenzamos a hablar de fe. Y pensando en esta serie, hace un par de semanas atrás, me puse de nuevo a leer la carta a los Hebreos, ¿sí? Esta carta fue escrita a cristianos, como todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, sí tienen que ver con la fe cristiana, están escritas a la iglesia en general o están escritas a algún cristiano en particular o a alguna iglesia en particular, ¿sí? Pablo le escribe a Timoteo, por ejemplo, pero también le escribe a los corintios, a toda la iglesia, y esta carta fue escrita a los hebreos. No voy a entrar en el terreno de quién la escribió, hay distintas discusiones porque no está claro quién escribió esta carta, pero sí está claro que era escrita a cristianos del pueblo hebreo. Eran creyentes perseguidos y probablemente también estaban cansados y por eso estaban tentados a volver atrás, a retroceder en su fe. Muchos de ellos venían del judaísmo, ¿sí? Eran parte del pueblo de Israel y pensaban que quizá era más fácil regresar a lo conocido. ¿No te pasó nunca esto? Capaz que es más fácil regresar a lo conocido, a lo cómodo, volver atrás. Te lanzaste en fe y de pronto lo que parecía que tenía que ser todo bueno, porque como no es la primera vez que lo digo, pero nos pasa así, ¿cuánto se planifica? A ver, vamos a hacer un poquito de repaso. Culto de Acción de Gracias, ¿se acuerdan el año pasado? ¿Dónde estábamos para el culto de Acción de Gracias? ¿Se acuerdan? Estábamos allá en el predio de lo que llamamos el predio de Pueblo de Dios, ¿sí? De la Congregación Pueblo de Dios de la ciudad. Ese día tuvimos bautismo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de los bautismos? Muy bien. Y era culto de Acción de Gracias, así que para ese culto nosotros veníamos con todas las cosas por las que le dábamos gracias a Dios. ¿Y qué es lo otro que hacemos? Escribimos metas, ¿sí? Escribimos objetivos. Pregunto, ¿cuántos en fe escribieron que les vaya mal? Levanten la mano. Escribieron, tengo como meta ser procesado y que duela. A ver, levanten la mano. Pero lo cierto es que de pronto damos pasos de fe esperando que todo vaya mejor. Y ahora con el diario del lunes decimos estos judíos cabezones que no entendían nada, ¿no es cierto? Querían volver atrás. Qué poca fe, ¿no? Y te pregunto, ¿no quisiste volver atrás en alguna situación en estos días? Sí, ¿para qué me metí en esto si al final fueron más problemas, ¿no?
porque de pronto como Pedro te estás hundiendo cuando pretendías caminar sobre el agua y te agarró susto, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? ¿No? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque en realidad Pedro desconfió de Jesús. No, si Jesús seguía parado sobre el agua. Desconfió de sí mismo, ¿sí? Y esto es lo que le pasaba, evidentemente, a estos hermanos en la fe. Estaban tentados a volver a lo cómodo, volver a la barca, que aunque se zarandeaba en medio de la tormenta, estabas arriba de la barca, no nadando en el agua. De pronto es más fácil volver atrás que enfrentar la oposición de seguir a Cristo, la oposición de caminar en lo que Dios te dijo. Y como lo escuché bastante y lo escuché en estos días de nuevo y también siempre lo expresamos, la verdad es que a Dios le importan poco los resultados porque Él ya sabe el resultado. Lo que a Dios le importa es el proceso, es lo que está ocurriendo ahí, es la transformación que sucede mientras estás caminando hacia la meta. El mensaje de Hebreos es clarísimo, ¿sí? Ante este pueblo, esta comunidad que se veía tentada a volver atrás, lo que Hebreos dice, y lo podés leer desde el primer capítulo cuando empezás a leer Hebreos, es que Jesús es superior a todo. Superior a los profetas, a Moisés, a los ángeles, al sacerdocio, superior al templo, lo cual era sagrado para los judíos. Por eso, dejar a Jesús es perderlo todo. Abandonar a Jesús es perderlo todo. No, pero es que justamente por seguir a Jesús lo dejé todo. Sí, pero dejar a Jesús es perderlo todo. En cambio, perseverar en la fe es entrar en todo lo que Dios ha prometido. Te lo repito, entrar en la fe es entrar en todo lo que Dios ha prometido. ¿Cuántos pocos amén hay? Me parece que hay muchos cómodos acá que están pensando si no vuelven atrás. Pero al final vamos a hacer llamado, así que te puedes arrepentir ahí y levantar tu mano. Al igual que ocurrió con los destinatarios de la carta a los hebreos, nosotros nos encontramos permanentemente también en pruebas. De esto también hemos hablado y hemos entendido que cuando Dios nos dijo establecimiento, nos habló de que este año Dios quiere trabajar con nosotros de manera especial para pararnos firmes. ¿Por qué? Porque las tormentas vienen, porque las luchas están presentes, porque cuando esos tiempos vienen, la solidez de tus bases es probada. Y depende de cómo y dónde estemos plantados, será la resistencia de nuestra edificación. Y para esto, la fe tiene un rol fundamental, porque es la fe la que nos sostiene, la que nos hace permanecer y nos conecta con el poder de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Por eso en Hebreos 10:39 leemos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego en Hebreos 11 se nos relata una lista enorme de hombres y mujeres que vivieron en fe. Y es impactante cómo dice que muchos de ellos caminaron sin ver lo prometido. Pero caminaron en fe. Abel, Noé, Abraham, Sara, Moisés, Rahab, y sigue mencionando una lista interminable. Sin embargo, Hebreos no termina diciendo, miren a todos estos. Esos son ejemplos de hombres de fe.
como podrías también ser vos, como podría ser yo. Pero lo que dice Hebreos es, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. Las bases de un edificio están compuestas ¿por qué? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué hay en las bases de este edificio? Hierro. ¿Qué más? Piedra. ¿Qué más? Hormigón. Sí, cemento. Arena. Agua, que después se seca, pero que es la que hace aglutinar la piedra, la arena y el cemento. Ahora, si vos agarrás una barra del hierro que está en estas bases, probablemente, si tenés más o menos fuerza, la vas a poder doblar con las manos. O sea que tan fuerte no es. Y si agarrás la arena, se te escurre entre los dedos, ni hablar del agua, ¿sí? Y las piedras más o menos, pero también se pueden separar. Y el cemento de la misma forma. Ninguna de estas cosas por sí solas pueden darle sustento al edificio, pero juntas tienen una solidez extraordinaria. De la misma manera, la fe unida a Jesús y a la palabra se convierte en un fundamento sólido que te mantiene firme, no importan las tormentas que vengan. Por eso tenés que entender que tener fe no es tener fe en cualquier cosa, porque la fe sola se dobla como el hierro, se escurre como la arena entre las manos. La clave está en que tu fe esté puesta en el lugar correcto, inspirada por la persona correcta, guiada por la palabra correcta. Por eso, hoy entenderemos que Jesús es el autor, el consumador y el sustento de nuestra fe. En primer lugar, ¿qué es Jesús? El autor de la fe. Hebreo lo describe así, otras traducciones dicen iniciador. Significa que Jesús no es solo un ejemplo de fe, sino que Él es quien le da inicio a nuestra fe. Jesús es el iniciador. Jesús no vivió dependiendo de sí mismo, vivió confiando plenamente en el Padre, sustentándose en el Padre y obedeciendo al Padre, obedeciéndolo en todo, orando constantemente, buscando su voluntad, enfrentando la oposición sin rendirse, aun cuando en momentos tenía deseos de hacerlo. ¿Qué le decía al Padre en oración, en medio de su angustia? La verdad es que si me podés hacer zafar, mejor zafemos. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediencia, fe. En Hebreos 5:8, porque Jesús no necesitaba fe para ser salvado, pero sí vivió por fe, y enseñándonos a nosotros cómo vivir, en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué fuerte esto, ¿no? Son los padecimientos los que nos enseñan obediencia, porque es justamente la prueba la que te hace chequear. A ver, ¿qué vas a hacer? Dios te dijo que camines en esta dirección y se pone difícil. ¿Qué haces? ¿Volvés a la comodidad? ¿Agarrás el lápiz, como nos dijo Jonathan hoy, y corregís y borrás y decís, no, acá tenía que decir de otra manera? Evidentemente Dios se equivocó. ¿Cuántas veces lo queremos ayudar, no? Evidentemente Dios se equivocó. Y queremos reescribir nosotros. Pero la fe justamente nos enseña obediencia. Jesús inició un camino de fe que nadie antes había recorrido de manera perfecta. Él perfeccionó la fe. Su fe no fue débil ni pasiva, fue una fe activa, fue firme, fue perseverante. Incluso eso fue lo que lo llevó a la cruz. ¿Te das cuenta? O sea, la fe de Jesús lo llevó a la cruz. Ahora si algunos estaban desalentados, se están yendo por la puerta, ¿no?
Eso es tener fe. Jesús nos muestra que la fe verdadera no es una idea vaga ni solo un sentimiento, es una vida confiada en Dios que obedece aunque cueste. Si hoy te cuesta confiar, si te cuesta empezar a caminar en fe, recordá esto, Jesús ya abrió el camino. Él sabe lo que es vivir dependiendo del Padre. Tu fe no empieza en vos, empieza en Él. Empieza en Cristo. No tenés que fabricar fe de la nada. Tenés que mirar a Jesús, el que inicia la fe en vos. Él es el autor. Él es la fuente de tu fe. En segundo lugar, Jesús es el consumador de la fe. Dice Hebreos, el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, es decir, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús no es solo el autor, también terminó la fe perfectamente. Él llevó llevó la fe hasta su meta. Obedeció hasta la muerte. Confió aún en medio del abandono. No solo del abandono de los suyos, sino aún del abandono del mismo Dios. Ese momento donde clama y le dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? Y en medio de esa sensación, de ese abandono, Jesús podía bajarse de la cruz hasta último momento. Sin embargo, cuando podría haber dicho, bueno, hasta acá no aguanto y me bajo, se quedó. Llevó la fe hasta la meta. Cuando Hebreos dice que Él es el consumador, está diciendo que Jesús completó, perfeccionó y cumplió todo lo que la fe debía alcanzar. Jesús no solo creyó, sino que ganó la carrera. No abandones tu fe hasta ganar la carrera. Ese es el mensaje. Ese es el modelo. Jesús obedeció hasta la cruz, no retrocedió, soportó el dolor, la vergüenza, el abandono, la traición. ¿Por qué? Por el gozo puesto, dice, delante de Él. Ese gozo no era evitar el sufrimiento, sino cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué cuál era? Salvarme, salvarte, salvarme a mí. Y por supuesto, alcanzar el premio de volver a estar sentado a la diestra de Dios. Jesús no solo tuvo fe, Él la perfeccionó, la completó y nos mostró a dónde conduce la fe. ¿A dónde te está conduciendo tu fe? Si te está costando tener una fe constante, no tenés que seguir esforzándote en tus propias fuerzas. Este es uno de los problemas principales que tenemos. Queremos ponerle fuerza a la fe. Voy a tener fe, ¿no? Y lo declaramos fuerte. Amén, voy a tener fe. Y creemos que mientras más fuerte gritemos, ¿no? Más fuerza tiene la fe. Y puede ser que el grito despierte tu ser, tus pensamientos, tu corazón, tu mente. Y está bien eso si te ayuda. Porque como nos guiaba Fede hace un momento, también con nuestra actitud, aún con nuestro cuerpo, damos señales, un mensaje de lo que estamos decidiendo. Y entonces es bueno que grites con fe, pero enfocando la fe en el lugar correcto. Es bueno que te postres, pero de verdad que lo hagas porque tu corazón y todo tu ser se rinde delante del Señor. Si te está costando, no tenés que seguir en tus fuerzas, necesitas mirarlo a Él.
Esto es lo que expresa el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 cuando afirma que mira hacia adelante a Jesús. Porque Jesús no solo empezó la carrera, sino que llegó a la meta. Eso significa consumar la fe. Eso es consumar tu propósito en fe. Que no solamente tengas la voluntad de iniciar, sino que seas perseverante para llegar a la meta. Tu fe no está en tus fuerzas, está en que Él llegó a la meta primero. Amén. Tercero, Jesús, el sustento de nuestra fe. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos que leímos: por tanto nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué interesante, ¿no? El autor usa la imagen de una carrera, porque ve al cristiano como un corredor y la vida de fe como una maratón. Que tenés que correr, que tengo que correr. Así que para correr necesitas tres cosas. En primer lugar, según dice Hebreos, tenés que soltar el peso. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenés que soltar el peso. El pecado es un ancla que te impide avanzar en el mar de la fe. Tenés que soltar ese peso. Pero también a veces es simplemente eso, el peso de las situaciones, aún de cosas buenas, pero que se vuelven estorbo, porque te están desenfocando, porque te están cargando. Las preocupaciones, las ambiciones, las distracciones, los hábitos, también es el peso, las culpas no resueltas, la falta de perdón y de ser libre. Todo eso pesa y ralentiza la carrera de la fe. Necesitas ligereza espiritual y eso se logra soltando el peso y dejando el pecado. En segundo lugar, dice el autor de Hebreos que lo que necesitamos es correr con paciencia. Y todos queremos correr la carrera que tenemos por delante, pero lo que no tenemos a veces es paciencia. Esta semana fuimos al gimnasio con mi esposa, como vamos 3 veces a la semana en la mañana, y este mes tuvimos un profesor nuevo. Nuestro cuerpo lo sintió. 26 años el pibe, un genio total. Cuando me despedí ahora la última clase le dije, ¿a qué te querés dedicar? Y me gusta el alto rendimiento, se nota. Porque no sé, él cree que somos Messi, ¿no? O Bolt, que corremos los 100 metros, ¿no? Y nos empezó a hacer ejercicios de técnicas para correr. Entonces nos hacía correr por el salón, moviendo las piernas, levantá, tocá con el talón, tenés que estirar e inclinar el cuerpo. La técnica para correr. O sea, nunca se me había ocurrido cómo tengo que poner el pie, levantar la rodilla y mover la pierna para correr una carrera. Y hay que tener paciencia porque te hace ir así. No, ahora solo con este pie, dale, vamos. Después con el otro. Es decir, vamos a correr. Trotar un poco, tengo que bajar este rollito que tengo acá, eso vine. Sin embargo, para correr una carrera y llegar a la meta en una maratón, necesitas tener paciencia. Y paciencia no solo para llegar, paciencia para todo lo que hay que hacer antes de empezar a correr la carrera. Antes de correr por los puntos, por la medalla y por la gloria, te tenés que entrenar.
Probablemente los récord Guinness hicieron el récord muchas veces antes de quedar registrados en los libros. Porque para poder llegar a la meta el día que estaban ahí midiéndolo y controlándolo, tuvo que hacerlo muchas veces antes. No es que ese día por primera vez, tuvo suerte y corrió rápido. La fe no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Habrá días difíciles, otros duros, habrá subidas, bajadas, momentos de cansancio y momentos de gozo. La clave es la perseverancia. No se trata de correr rápido, sino de que no te detengas, de que sigas hacia adelante. ¿Cómo? En tercer lugar, mirando a Jesús. Soltar el peso, correr con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Esto es lo más importante. No mires a tus circunstancias, no mires tus heridas, no mires tus dolores, no mires los tropiezos, no mires a los demás corredores, no, pero ese corre más rápido. Si mirás al costado, si mirás a los demás como lo hacen, te desenfocás. Mirá a Jesús. Él ya corrió esa carrera y Él ya venció. Él está al final de la pista esperándote en la meta y también está a tu lado corriendo con vos. Y esto es maravilloso. Te está esperando, pero también está con vos, te está alentando, está pagando el precio de nuevo. Jesús paga el precio de nuevo cada vez con vos. Te acompaña, está en tus dolores. ¿Cuántos han acompañado alguna vez a alguien que está en una situación dura? A ver, levante la mano. Y lo han acompañado mucho. ¿No te dan ganas a veces de tirar la toalla y decir, bueno, ya está, es su carrera y yo tampoco me puedo hacer cargo de todo, ¿no es cierto? ¿No dijiste nunca eso? Todos lo decimos en algún momento, ¿no? Bueno, es su carrera, es su lucha, es su batalla. Y está bien, ¿no? No nos toca cargar con los pesos de todos. Sin embargo, Jesús lo hizo. Y lo sigue haciendo, y sigue cargando, y carga con tu enfermedad, carga con tu dolor, carga con tu peso. Te acompaña, pero a la vez te está esperando en la meta y te dice, dale, que yo ya llegué. Te estoy enseñando cómo hacerlo, pero te estoy esperando al final del camino. Es maravilloso esto. Voy terminando. Fe y Jesús. Fe y Jesús. No podemos hablar de fe sin hablar de Jesús, porque Él es el autor, el consumador y el sostén de nuestra fe. La fe no es un esfuerzo humano para agradar a Dios. Ten en cuenta esto, no se trata de que tengas fe como un esfuerzo humano. Es verdad que la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero esto no es un esfuerzo humano, no es mi sacrificio, sino que es mi confianza en su sacrificio y en que Él ya pagó el precio y eso es suficiente para mí. De eso se trata. La fe es tu respuesta viva a lo que Jesús ya hizo. Él comenzó la historia de tu fe y Él la va a terminar. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, ¿sí me acompañan, chicos? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesús no solo te da la fe, Jesús corre con vos y Jesús te espera en la meta. Tal vez hoy estás en una de estas tres situaciones y no sé cómo te encontrás hoy. Quizás estás por retroceder, estás desanimado, estás cansado, cansada, estás decepcionada, sentís que tu fe se está apagando. O quizás estás distraída, distraído. Hay muchas cosas que te están sacando del camino
cosas que pesan, pecados que no confesaste, cosas que están guardadas, que son una raíz de amargura, un peso que te asedia, que te tira para atrás, que no te deja avanzar. O el peso de las preocupaciones, tus angustias, tus luchas, tus conflictos en la mente. Aún los conflictos religiosos, los conflictos de forma, los cuestionamientos, capaz que el enemigo usa hasta algo que dije, o algo que alguien dijo esta mañana acá, o en algún culto, en algún momento, en tu grupo pequeño, y te enrollás en tu mente preguntándote si eso está bien, si teológicamente es correcto. Y aún el deseo de ser perfecto en tu razonamiento cristiano y en tu sabiduría cristiana se ha convertido en un peso que te impide correr libremente la carrera de la fe. Estás tan atravesado por las estructuras, por las formas, por los condicionamientos, que eso te está impidiendo correr hacia adelante. Es un peso, es un peso. Son distracciones, son cosas que te desenfocan, cosas que te corren del eje y te impiden mirarlo a Él. Y quizás estás decidida a seguir corriendo, pero sabes que necesitas más de Jesús, porque lo necesitamos a Él, porque Él empezó la obra y es Él el que la va a completar. ¿Cuántos dicen amén? Sea cual sea tu situación, sea que estés con ganas de echarte atrás. No, pero es que yo no lo voy a abandonar a Jesús. Sí, está bien, pero resulta que hubo cosas en las que te estás echando atrás. Pasos de fe que diste y te frenaste. Pasos de fe en los que avanzaste, pero de pronto hoy estás dudando. Seguramente me equivoqué. O Dios se equivocó. En vez de sostenerte perseverante y constante. Quizá de nuevo estás distraído, quizá estás decidida. No importa cuál sea la situación, Jesús es tu respuesta. Él es el autor, Él es el consumador y Él es el compañero fiel. Hoy es tiempo de volver a poner los ojos en Jesús. No en vos, no en los demás, no en las circunstancias, no en las heridas, no en los problemas, no en las oportunidades, por más buenas que parezcan. Tu fe tiene que estar en Él. Él es el autor, es el consumador y Él es el sustento de tu fe. ¿Cuántos dicen amén?